quedó pendiente, bueno, algunos detalles todavía. Si se acuerdan, estamos desarrollando un ejercicio con dos versiones. Una ya lo terminamos y la otra fue la que empezamos, pero las dos hacen lo mismo. Bueno, entonces voy a recuperar aquí el proyecto. Y también aclaré que estoy haciendo las dos versiones en el mismo proyecto, pero ustedes ya en el proyecto que les encargué, pues nada más van a hacer una de las dos versiones, las que les haya tocado, con el arreglo encapsulado o el arreglo sin encapsular. A quien les toque el arreglo encapsulado, pues van a necesitar dos clases, definir dos clases, como en nuestro caso, la clase empleado y la clase empresa. Y a quienes les toque sin encapsular, pues solo tienen que definir una clase, sería la del empleado, haciendo una analogía entre las dos. Bueno, entonces, aquí en nuestro ejercicio nos falta definir estos dos métodos en la clase empresa. Ya tenemos todo esto que está aquí en el diagrama, pero nada más nos falta los métodos que me regresa el empleado con mayor sueldo y el empleado con menor sueldo. Ahí eh, hay que notar que nos va a regresar un empleado, un objeto completo, aunque ya sabemos que no regresa el objeto, regresa la referencia en donde está el objeto. La referencia es como, por ejemplo, los accesos directos. Ya ven que cuando ponemos un acceso directo, no copiamos un acceso directo a un archivo, por ejemplo. No copiamos el archivo, nada más el acceso me dice en dónde está el archivo. Bueno, ese acceso viene siendo la referencia. Yo podría acceder al mismo archivo desde varios lugares, cada uno sería una referencia. Entonces aquí también no quiere decir que me va a regresar el empleado, me regresa en dónde está el empleado. Pero no me regresa simplemente el sueldo mayor, el sueldo menor, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos dos métodos, ¿sí? Aquí en nuestra clase empresa. Vamos a ponerlos aquí abajo. Recordemos que en la clase empresa su atributo es un arreglo. Entonces, ese arreglo que inicialmente no tiene dimensión, aquí nada más está la referencia. Ay, perdón. Nada más está la referencia. Entonces, déjenme ver. El cambio de. A ver si con este. Bueno, creo que ya. Es que todavía traigo secuelas de la laringitis o faringitis, no sé qué me dio. Bien, entonces el arreglo, aquí nada más está la pura referencia, aquí no existe el arreglo todavía. El constructor es el que crea el arreglo, pero aún así cuando crea el arreglo son el puro espacio, no crea los objetos que están dentro del arreglo. En donde empezamos a poner o donde ponemos los objetos es con el método set. Aquí el método set empleado es el que recibe un empleado y lo pone en esta posición. Es el que va llenando de objetos el arreglo. Pero bueno, el arreglo lo podemos acceder desde cualquier método de la clase porque es un atributo de ella. Así es que para buscar el mayor y el menor, pues vamos a recorrer el arreglo como ya lo hicimos en el repaso. En el repaso también calculamos el valor mayor, el valor menor. ¿Cómo lo hicimos? Asignando el primer elemento, el que está en la posición 0, como el mayor, en este caso, y luego recorremos todos los demás elementos del arreglo y vamos preguntando si hay un nuevo mayor. Cuando encontremos un nuevo mayor, entonces lo asignamos ese y ese es el que finalmente vamos a regresar. Bueno, esa idea ya la habíamos manejado. Vamos a ponerla aquí. Es este método, el del mayor. Me va a regresar un empleado y se va a llamar mayor. Y bien, dijimos, vamos a definir una referencia en donde guardemos el mayor, que inicialmente vamos a suponer que es el primer elemento del arreglo. Entonces le diríamos, es una referencia de empleado. Empleado mayor es igual al primer elemento del arreglo, lista, subíndice C. Estamos suponiendo que es el mayor. Y entonces vamos a recorrer los demás elementos con un ciclo y cada elemento vamos a preguntar si es mayor que el mayor. Y si es verdadero, pues ahora va a ser el nuevo mayor. Entonces, un ciclo que va a recorrer a partir de la primera
de la posición 1, que es el segundo elemento del arreglo. ¿Por qué no empiezo del 0? Pues porque el 0 ya lo estamos considerando. O sea, aquí sería I menor que lista.length para irnos hasta el final del arreglo. Y luego va de 1 en 1. Bueno, luego aquí, nada más lo que vamos a preguntar en cada vuelta que dé el ciclo, estamos recorriendo un elemento del arreglo. Vamos a decirle si el elemento que está en la posición I del arreglo, aquí sería lista I, pero el sueldo neto es mayor que el sueldo neto, vamos a ponerlo así, del que ahorita es el mayor, o sea, mayor punto sueldo neto. Si eso es cierto, quiere decir que el elemento lista I es mayor que el actual mayor y por lo tanto debe ser el nuevo mayor. Entonces ya nada más le diríamos aquí, ahora que el mayor es igual a lista I. Así, ¿verdad? Mayor, si se fijan, esta referencia no crea un nuevo objeto, sino que le asignamos uno que ya existe, el que está en la posición 0, y en base a estas comparaciones le podemos asignar algún otro, pero siempre son elementos que ya están en el arreglo, objetos que ya están en el arreglo. Cuando termina este ciclo, en la referencia match trae el mayor, el empleado que tiene el mayor sueldo. Entonces lo regresamos el mayor. Bien, el menor prácticamente es lo mismo, nada más que preguntamos si es menor que el menor. Bueno, entonces voy a copiar este método y me marca error porque ya tengo un método que se llama igual. Y no solo, sí se pueden llamar igual siempre y cuando tuvieran parámetros diferentes. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un parámetro nada más para probar, pues ya no me marca error porque dice, tienes dos métodos mayor, uno sin parámetros y otro con un parámetro. Pero bueno, ahorita no es el caso, sino que vamos a poner aquí el menor, y luego ya le diríamos, bueno, aquí voy a cambiar la referencia para que no nos confundamos. Ahora el menor es el que está en la posición 0. Y luego, pues vamos a recorrer todo el arreglo y le preguntamos si el que está en la posición I, el empleado que está en la posición I, tiene un sueldo neto menor que el menor. Menor que el menor. Y si eso es cierto, es que encontramos un nuevo menor y lo asignamos. Entonces ya le diríamos, el menor es igual a lista I, y acá regresaríamos el menor. Ambos métodos regresan un empleado, nada más que uno regresa el empleado con mayor sueldo y el otro con sueldo. Bueno, ya tenemos completa ahora sí la clase. Vamos a regresarnos al frame. Recuerden que estamos haciendo una versión encapsulada aquí, JFrame encapsulado. Y nada más ayer alcanzamos a hacer lo que es el botón calcular. El botón calcular. Vamos a analizar un poquito este botón. Aquí creamos el objeto empresa. Usamos el segundo constructor, el cual nos pide cuántos empleados va a tener la empresa. Ese número lo tomamos de los renglones del JTable. Pero en este punto OXXO no tiene ningún empleado. Tiene espacio para esos empleados, pero ¿dónde digamos, ya obtiene o contrata esos empleados? Pues aquí recorre el JTable con un ciclo y por cada renglón crea un objeto nuevo, es un objeto diferente cada vez, le pone los datos a ese objeto y luego a través del método set, este es como el método que contrata empleados. Bueno, este empleado que creaste lo vas a poner dentro de la empresa en la posición que coincide con la R. Si yo tengo 11 renglones, pues este OXXO va a tener 11 lugares para poner empleados. Y aquí está usando cada uno de esos lugares que coinciden con los renglones de JTable. Bueno, esta parte la está haciendo el botón. O sea, el llenado de los empleados dentro de la empresa lo está haciendo el botón, no lo está haciendo un método de la empresa. Y ya cuando acaba este ciclo, pues
la empresa tiene ahora sí todos los empleados con sus datos y ya le puede preguntar cualquier dato a cualquier empleado o bien mostrarlos de manera global a todos los empleados a través del método mostrar. Este set empleado es el que está llenando el arreglo lista que está dentro de OXXO. OXXO tiene un arreglo que se llama lista y esa lista ahí es donde están los empleados. Bueno, este método es el que llena a esa lista. Cada vez, en cada vuelta, un empleado nuevo. Y ya que tiene toda esa información el OXXO, entonces ya puede mostrarlos. Nada más aquí el frame le pasa a los dos JTables donde quiere que muestre los resultados. Bueno, entonces, esto que de llenarlos, crear los empleados y llenar la empresa, pues lo vamos a tener que hacer en cada botón, en el de alfabético, y por lo tanto, pues vamos a estar repitiendo código. Sí nos vamos a ahorrar ya algo, porque por ejemplo, este método mostrar, pues ya me liberó de mucho código que tenía. Ya hace los cálculos, los muestra, pero esta parte, ¿cómo le haría para no estarla repitiendo en cada botón? Le podemos encargar con algún método a la clase empresa, pues que yo, a lo mejor yo le paso un JTable con los datos y que dentro internamente haga esto para que solito el método llenara todos los datos de la empresa. Esa sería una opción. O inclusive podríamos hacerlo en un constructor. Podríamos crear un constructor aquí que recibiera como parámetro un JTable con todos los datos de los empleados. Y entonces que lo recorra, vaya creando los objetos y los vaya poniendo en el arreglo. Bueno, todo con el fin de no estar repitiendo ese código en cada botón. Pero también lo puede hacer el mismo frame a través de un método. Nosotros podemos poner un método que haga todo esto dentro del frame y que cada botón mande llamar a ese método. Lo podemos hacer de las dos formas. Bueno, la idea es no estar repitiendo tanto copiar y pegar código. Entonces, vamos a hacer precisamente la segunda opción. Voy a crear dentro del frame, voy a agregar un método que se va a encargar de recorrer el JTable y crear los objetos y meterlos a la empresa. Lo mismo que hace el botón calcular, pero que lo haga un método y luego lo mandamos llamar. Bueno, entonces, los métodos, antes yo les decía funciones, ahora ya sabemos que son métodos. Los métodos propios, para que no se revuelvan con los eventos, pues yo los pongo aquí. Aquí voy a poner un método. Abajo del constructor del frame. Bueno, este método no va a regresar ningún resultado. Y el propósito es que agregue los empleados, los agregue a la empresa. Se va a poner agregar empleados. Y va a ser precisamente lo primero que hace el botón calcular. Entonces me voy al botón calcular, aquí, y esta parte la voy a copiar, es más, hasta la voy a cortar de aquí hasta esta parte. La voy a cortar y la voy a pegar en el método que acabamos de crear. Aquí. Ahora, ¿qué hace este método? Pues lo que había dicho. Este método va a crear una empresa con el número de renglones igual que el JTable, el número de empleados. Va a recorrer el JTable, crear un objeto empleado por cada renglón y ese empleado lo va a meter a la empresa a través del método set empleado. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué sucede acá en el botón? ¿Quién sabe qué dice ahí? Ahí me está marcando un error, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Cuando marca este tipo de errores, generalmente es una llave o un... A ver, ¿ya vieron cuál es el problema? Es que copié una llave de menos. A ver, aquí. Acá en el método, aquí empieza el método y se supone que no dice dónde termina. Termina hasta quién sabe dónde. Es que me falta una llave. Cuando falta una llave marca muchos errores. Entonces, esta llave me faltó como que la llave que cierra así. Así. Entonces ya ahora si esta llave se cierra aquí, esta llave
esta llave se cierra acá. Creo que ya quedó todo bien. Bueno, pero ¿qué pasa en el botón calcular? Le quité toda la parte que creaba los objetos y los metí a la empresa. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que no conoce al Oxxo, no conoce esta empresa. Pero le decimos, pero ¿cómo no la conoce si nosotros ya creamos ese objeto? Acá está el objeto, pero hasta fíjense en el color, es diferente, ¿no? Este Oxxo está en negro y este Oxxo está en rojo. Quiere decir que no es el mismo Oxxo. Y no es el mismo porque este que pusimos en el método es una variable local. Esta variable nada más tiene vigencia de aquí a aquí. Afuera del método no tiene ninguna vigencia. Así es que, bueno, ahí ya tenemos un problema porque la empresa la estamos creando dentro del método, pero el botón calcular no conoce esa empresa, no la puede usar. Bueno, ¿cómo podemos hacerle para que sea el mismo objeto? Aquí el problema es que no es el mismo objeto. Bueno, entonces necesitamos una referencia que sea conocido por todo el frame y poderla usar en cualquier evento o método. Por lo tanto, voy a declarar como un atributo del frame. Este objeto formato creo que ya no lo vamos a usar, luego lo quitamos. Ahorita no lo quito porque como no he cambiado todo el código, todavía lo uso por ahí, pero ya no, ese no se va a usar porque el formato ya lo utiliza o lo usa el método mostrar de la clase empresa. Bueno, aquí voy a poner un de la empresa, pues un Oxxo. Este es una referencia, no es un objeto todavía, es una referencia, es nulo. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para que este Oxxo sea este mismo? Pues le quito esto de empresa, así. Entonces, ahora este Oxxo ahorita es pura referencia, pero cuando se ejecute este método, en esta referencia se va a crear un objeto empresa y ese objeto lo puedo usar en cualquier parte del frame, incluyendo el botón calcular, que es en donde ahorita lo necesito. Entonces me voy hacia acá y ya ven, cambia el color. Este objeto, inclusive el editor me dice, esta referencia es este mismo. Y este, vamos a ver si es el mismo. Aquí está. Y en el botón calcular, pues ya me dice que sí es el mismo. Ahora, si lo dejo así, a ver, vamos a probar así. Acuérdense que hay que ejecutarlo que diga encapsulado para saber que estamos ejecutando el actual. A ver, ahí. Si no, pues estaríamos ejecutando el anterior y en el anterior ya funciona todo. A ver, aquí le voy a decir aleatorios, calcular. Y entonces me lanza una excepción de null pointer exception. Quiere decir que estoy tratando de usar un objeto que no existe. Sí existe la referencia, pero el objeto no. Entonces vamos a ver. En JFrame encapsulado dice que está en el renglón 304. Exactamente aquí. Bueno, pues vamos a analizar por qué. Cuando nosotros le damos aleatorios y todo, pues toda la información está en el JTable. Y luego en el botón calcular simplemente le dijimos al Oxxo que mostrara los datos, pero en este punto el Oxxo no ha sido creado. Porque nada más, ¿cuándo se crea este objeto? En el método que acabamos de agregar. Ahí quedó. En este método. Aquí es donde se crea el objeto y no hemos mandado llamar el método. Por lo tanto, el objeto todavía no existe en tiempo de ejecución. Entonces, lo que nos faltó aquí en el botón calcular es mandar llamar el método. Ahí le puse un carácter de más. Vamos a mandar llamar el método. ¿Cómo se llama? Agregar empleados. Entonces, cuando le demos clic al botón calcular, va a venir a ejecutar esto, va a mandar llamar el método. En el método se va a crear el objeto OXO y le va a poner los empleados a ese objeto y luego ya yo lo puedo usar. Vamos a ver si es cierto. Sería
No quiere. Ahí está. Aleatorios, calcular. Ahora sí ya lo está calculando. Ahorita si le doy a ordenar, va a funcionar porque trae el código del otro frame. Pero la idea es que nosotros le vamos a cambiar ese código. Lo vamos a hacer a través de la clase empresa. Entonces, bueno, ya lo que sigue realmente es pues muy directo ya lo que vamos a hacer. En el botón ordenar por sueldo. Todo esto ya no va a ser necesario. Porque todo esto lo sabe hacer la clase empresa. A través de un objeto, obviamente. Entonces, voy a quitar todo esto. Todo el código del botón ordenar. Así. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Quitamos todo el código. Y luego, lo único que tendríamos que hacer es que se cree el objeto OXO, la empresa, mandamos llamar el método agregar empleados. ¿Por qué es necesario volverlo a mandar llamar? Porque no sabemos si el usuario va a seguir la secuencia que esperamos de primero calcular y luego ordenar. Puede ser que diga, no, yo primero voy a ordenar y luego calculo. Porque ya sabemos que el ordenar también calcula. Bueno, o bien puede ser que le dé calcular y luego le agregue más empleados o le modifique datos a los que ya están y mande llamar el ordenar. Entonces, todos los botones tienen que crear el objeto OXO con los datos actualizados de los empleados que están en ese momento. Por eso es necesario mandarlo llamar. Y aquí, pues ya nada más le decimos que el OXO, cuando mandamos llamar agregar empleados, creó nuevamente el objeto OXO. Crea un nuevo objeto, pero también se sigue llamando OXO. Cada botón va a crear una empresa, pero todas las vamos a conocer como OXO. Entonces aquí OXO, ordenar sueldo. Luego OXO, punto mostrar. Y le pasamos el JTable de los empleados y el JTable de los totales. Todo el código que tenía se redujo a esto. Y en el método de ordenar alfabético, también vamos a quitar todo. Lo quitamos todo. Y le decimos, pues vas a hacer esto mismo. Ya dije, bueno, ya traté de explicar por qué necesitamos mandar llamar otra vez el agregar empleados. Para refrescar todos los datos que tal el JTable, crear la empresa con esos datos. Y entonces aquí, ¿qué cambiaría? Nada más ordenar alfabético. Ordenar alfabético. Y luego acá en el mayor menor, pues también todo esto ya no es necesario, porque el objeto sabe, si yo le mando la información de los empleados, me va a decir quién es el que gana más. Entonces ya de aquí lo quitamos todo esto. Nada más voy a dejar la salida. Bueno, pues aquí le vamos a decir que vuelva a crear el objeto. Se va a llamar OXO, siempre lo vamos a conocer como OXO, pero son objetos nuevos cada vez que se manda a llamar el método. Entonces aquí sería agregar empleados. Quiere decir que si yo mando llamar el calcular va a crear una empresa que se llama OXO. Cuando yo le diga ordenar, va a mandar llamar el método agregar y va a crear otro OXO. Y el OXO anterior ya se perdió. Ya no tiene referencia porque esa referencia que es OXO ya está con un objeto nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería le vamos a decir del OXO, porque el agregar empleados creó ese objeto. OXO, quiero el mayor. El mayor me va a regresar un empleado, no un sueldo. Me va a regresar un empleado. Y de ese empleado quiero el nombre. Pues así quedaría, ¿no? Entonces acá también, para el menor sería OXO.menor y me regresa el empleado que gana menos. Pero de ese objeto trae toda la información de ese empleado. Nada más me interesa ahorita el nombre. Entonces quedó muchísimo menos código. Vamos a probar si funciona todo.
Entonces aquí le diríamos así, aleatorios, calcular. Y luego el ordenar sueldo. Está ordenado del mayor al menor. Ordenar alfabético. Mayor y menor. Lo ordeno por sueldo para revisar. El primero debe ser Agustín Luis Vargas, y el último debe ser Teresa Silvana Sánchez, la que gana menos. Entonces ya está trabajando todo correctamente. ¿Qué tanto código nos ahorramos? Que no es el propósito principal, ahorrarse código, es una consecuencia. Lo que estamos haciendo es encapsular el comportamiento del arreglo. Entonces, lo que antes teníamos que repetir en el código, pues ahora nada más lo mandamos llamar porque el objeto empresa lo sabe hacer, como el ordenamiento, el mostrar. Nada más por curiosidad, voy a abrir el JFrame nómina, que es la versión sin encapsular. Me voy al código fuente a ver cuántos renglones ocupó. Ocupó 494 renglones. Y me voy a este frame, al de encapsulado, y vean cómo son 382, o sea, 100 líneas menos de código. Y si nosotros hubiéramos optado porque el llenado del arreglo lo hiciera un método de la clase, pues todavía hubiera sido menos, ¿sí? Pero insisto, no es el objetivo principal. El objetivo principal es estructurar mejor el manejo de los datos, ¿sí? Y eso lleva como consecuencia, al crear otra clase, pues también nos eh, redujo la cantidad de código. Bueno, fíjense, una vez llevé un diplomado de Windows Phone, creo que ya no existe ese, y el primer ejercicio que nos pidieron era una aplicación como un juego, pero el requisito era que main solo mandara llamar un método y de ahí se desencadenara todo. Ese era el requisito. El main, que ahí mandas llamar un método, que ese método se encargue de dibujar todo y de hacer toda la lógica. Pues eso era como para reforzar el manejo de las clases y todo eso. Aquí, bueno, no llegamos a tanto. Ya está. Ya está completo el ejercicio con las dos versiones. Sin encapsular y encapsulado. Como decía ayer, la clase empleado encapsula los atributos del empleado. Y la clase empresa encapsula un arreglo de empleados, ¿sí? Entonces aquí el término encapsulado en el proyecto se refiere al arreglo encapsulado, aunque ya sabemos que la otra clase, en este caso el empleado, pues también encapsula, pero datos primitivos. Bueno, entonces, vamos a revisar un poquito el proyecto. Creo que no se le entendió, ¿no? ¿Qué me decían? ¿Por qué no le entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Nada? A ver, voy a, tal vez me diga, no, es que yo no sé nada de inversiones. Pues yo no crean que yo tampoco sé mucho. A ver, es que si me pusiera uno de fútbol, a lo mejor sí le entendía más. O de un tema que sí conozca, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese es el pan de cada día de los desarrolladores, de que nos pongan a hacer cosas que no sabemos, o sea, de temas que no entendemos. Y tenemos que investigar y preguntar y todo, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, primer comentario. ¿A qué se refiere esto? Que no usen ChatGPT o algo así. ¿Sí? Bueno, esto lo puse porque siempre había detalles que pasaban, pero ya como que en los últimos semestres como que ya eran muchos, de que lo resuelven y aparentemente, o algunos piensan que nada más es resolver que funcione lo que se pide. Ese sí es algo que buscamos, que funcione, ¿va? Al final de cuentas se trata de que funcione la aplicación. Pero aquí también es muy importante cómo se hizo, qué se aplicó. No es nada más resolverlo con lo que se pueda, con lo que yo conozca o con lo que consiga o con lo que me pasen.
¿no? Es aplicar lo que estamos viendo aquí en clase. Por eso ya tuve que poner este mensaje, esta aclaración de que lo tienen que hacer con lo que vemos aquí. Si quieren usar otra cosa, me tienen que avisar y luego yo veo, no, sí, sí es compatible con lo que vemos o no es, generalmente no es, porque a veces, yo esto lo puedo hacer sin nada de objetos, porque pues yo puedo que, algunos así lo han hecho, dicen, no, pues yo pongo en variables todo lo que está en el JTable y ahí hago todas las operaciones de las fórmulas, ¿verdad? Pero no, la idea aquí es que estamos aprendiendo programación orientada a objetos, entonces tenemos que aplicar los conceptos de programación. Ahora, es que ya me lo sé. Ah, bueno, pues aplícalo, ¿no? Es lo que se pide. Pero como lo vemos, ¿ah? No, 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 no tan diferente. Por eso el ejercicio que acabamos de terminar es prácticamente la misma estructura de lo que le estoy pidiendo, nada más que es otro tema. Eso es lo que cambia, pero la estructura es básicamente la misma. Bueno, hay dos formas de calcular un capital final si lo invertimos. Esto está aplicado a inversiones, pero pueden ser préstamos también. Los préstamos es lo mismo, nada más que la inversión me da ganancias y el préstamo pues me quita intereses, ¿verdad? Pero es la misma idea. A partir de un capital inicial, aplicando una tasa de interés por cierto tiempo, me va a generar un capital final obviamente más alto que el capital inicial. Es la idea de la inversión, ¿no? Que yo deposito una cantidad y al final de la inversión pues voy a tener más dinero. Pero hay dos maneras de capitalizar la tasa de interés. Una es interés simple, que es, como dice su nombre, nada más aplicar la tasa de interés cada vez la misma y me da un resultado. Y la otra, que es el interés compuesto, pues está más interesante porque la diferencia es que aquí, si vamos a hablar de meses, si yo aplico la tasa de interés a un mes, me va a dar ya un interés y ese interés se lo agrego al capital. Por lo tanto, al siguiente periodo, aunque que sea la misma tasa, me va a dar un poco más de interés que el primer periodo. Y eso lo sumo al capital. Y por lo tanto, como que se va haciendo una bolita de nieve cada vez más grande y me da más rendimiento que el interés simple. El interés simple es, calculas un interés en el primer mes y al segundo mes calculas el mismo interés porque el capital no cambia. Acá no, es como un revolvente, el capital va creciendo, ¿no? Es la diferencia. Aquí lo podemos ver en el ejemplo. Para las mismas cantidades, periodos y tasas de interés, se gana más con interés compuesto que con interés simple. Claro, ya depende del periodo, el tiempo, la tasa de interés. Entre más alta sea la tasa de interés, pues es más ganancia. Bueno, a algunos les va a tocar la tasa de interés simple bueno, interés simple, a otros interés compuesto. Eso se va a definir en la asignación del proyecto. Bueno, aquí ya varios que llevaron conmigo saben de qué se trata eso, y los que no, pues es lo que estoy tratando de explicar. Ahora, la fórmula, ¿cuántas variables contiene? Son cuatro, ¿eh? Son las que están acá abajo, ¿sí? Entonces, no a todos les va a tocar calcular lo mismo. Al que les toque calcular el capital final, pues ya la lleva de gane porque pues ya la fórmula está despejada. Pero a quien le toque, por ejemplo, la tasa de interés, pues se va a despejar de aquí. Y aquí anticipándome un poquito, en el diseño de la clase que van a crear, acuérdense que los métodos, los cálculos, los valores que se calculan no deben ser atributos de la clase. Nada más con lo que se calcula sí. Entonces, si a alguien le tocó calcular la n, entonces la n no debe ser atributo de la clase. Los otros tres sí. Si a alguien le tocó calcular capital inicial no debe ser atributo de la clase. Debe ser un método. Pero los otros tres datos sí deben ser atributos. Por eso no todos van a diseñar la clase de la misma, o sea, igualita, según lo que les toque calcular. Bueno, entonces ahí ya van variantes. Les puede tocar cualquiera de los dos tipos de interés y les puede tocar cualquiera de las cuatro variables. Solo les va a tocar una. Muy bien, entonces se va a diseñar o a desarrollar una aplicación que se le va a pedir al usuario cuántas inversiones, así como pedimos cuántos empleados. Si ustedes lo analizan,
La idea es la misma en los dos, en el ejercicio y en el proyecto. Lo cambian las fórmulas y los conceptos, ¿verdad? El tema. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿cuántas inversiones van a hacer? Y ya, pues yo digo tantas en un spinner y se va. Aquí, en este ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 inversiones, ¿verdad? Pero pueden ser más o menos. Luego, eh, el, va a haber un botón de ejemplo, por ahí lo dice, va a haber un botón de ejemplo en donde ustedes me van a poner, cuando yo le dé clic a ese botón, me van a poner los datos que vienen en esta tabla, no datos aleatorios, ¿no? Los que vienen en esta tabla. Pero si les tocó calcular el capital inicial, pues no me van a llenar no me lo van a llenar, porque eso lo vamos a calcular con el botón calcular. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que sean estos datos? Porque estos ya están calculados, ya digamos que es para comprobar que los métodos estén calculando bien los datos. Bueno, luego se va a ordenar por alfabeto o por descendente según el valor calculado. Lo que les haya tocado calcular, un ordenamiento descendente. Igualito que lo hicimos en el ejercicio. Pero aquí a veces se lee y se entiende o parece que se entiende que el que va a escoger cuál de los dos es el programador, ustedes, ¿no? El que va a escoger es el usuario. Por lo tanto, deben hacer los dos para que el usuario escoja. El usuario nada más trabaja en tiempo de ejecución. El usuario que escoja cuál de los dos ordenamientos quiere hacer, igual como lo hicimos en el ejercicio. Bueno, dice, ¿qué se les va a asignar? Ya vimos el tipo de interés, la variable que van a calcular y también se les va a asignar si les va a tocar encapsular o no el arreglo que se va a utilizar para el ordenamiento y eso. Ahorita no les digo de qué clase porque ya les estaré ayudando más de lo permitido, pero haciendo una comparación con el proyecto, con el ejercicio, pues o les toca encapsular el arreglo de empleados o no les toca encapsularlo. Nada más deben hacer lo que les tocó, ¿eh? No, ayer decía, no me hagan los dos por favor, porque ya empieza a entrar ahí el sospechosismo. Nada más el que les tocó. ¿Qué deben poner en el frame del proyecto? Dos imágenes. La imagen de la tabla que les haya tocado, no me ponen las dos, porque ocupa mucho espacio. Nada más le cortan aquí la imagen que les haya tocado y es la que me van a poner. Y también la imagen de asignación. Esa la tienen que poner. Debe haber un botón de aleatorios. El botón de aleatorios también va a capturar o va a generar datos razonables. Digamos, si van a generar el periodo, pues los periodos son como meses. Pues normalmente se manejan 6, 12, como múltiplos de 6. No se manejan así 2000 meses o 3000 meses, ¿no? La tasa de interés también son valores muy bajos. Yo inclusive aquí me fui un poquito arriba porque pues una tasa del 3.8 mensual es muy alta para inversiones. Ojalá hubiera esas tasas. Bueno, para que no pongan así datos nada más, como dicen, al ahí se va, no, pues que le piensen un poquito, pueden tomar como referencia los datos de ejemplo, ¿verdad? Ahora, el botón ejemplo, nada más quiero que ponga los datos de captura, no va a calcular nada. Si les tocó calcular la tasa de interés, el botón ejemplo no debe poner ese dato aquí. Yo lo voy a calcular con el botón calcular. ¿Sí? Porque a veces el botón ejemplo me hace todo. Pone datos, calcula y todo. No, el ejemplo son datos de ejemplo. Nada más quiero que me eviten la captura, porque si no, imagínense cuánto me tardé en capturar cada uno de estos datos en todos los proyectos. Por eso es el botón ejemplo. Nada más que me evite la captura. Fíjense que una vez les decía que una vez les dije, si quieren póngale ahí, es que el profe le da flojera a capturar. Y así le puso un alumno en el botón, así decía, el profe le da flojera a capturar. Bueno, se lo valí porque yo le dije, pero era de broma, ¿no? Pero es nada más para que yo no tenga que capturar, no va a calcular nada. Bien, ya está la asignación de los... no sé si alguien ya vio qué le tocó. Bueno, esa asignación es un archivo ejecutable, nada más que ese está hecho en C#, no está hecho en Java, pero por eso es extensión .exe, no es extensión .jar.
Entonces me voy aquí, yo lo descargué. Necesitan, a veces los navegadores, y depende de la combinación de navegador y sistema operativo, a veces nos deja ejecutarlo directamente en el navegador. Nos vamos aquí a la opción, acá donde dice asignación de proyectos. Por acá quedó. Así, lo abren aquí, lo abrimos. Y a veces sí los deja, les va a dejar ejecutar. Aquí no me deja, este operativo no me dejó. Entonces, pues lo tienen que descomprimir, ¿verdad? Descargar y descomprimir, y ya para que los deje, porque si no, se requieren los dos archivos. Este es archivo ejecutable, este es archivo de datos. Aquí es donde están los datos. Si lo quieren ver, pues lo pueden abrir, pero no se ve casi nada, porque es un archivo binario. ¿Sí? Entonces, yo lo descargué por aquí en el escritorio, nada más para poner un ejemplo, por si alguien... A ver, lo voy a... Aquí lo descargué. Lo ejecuto. Y entonces aparece esto, ¿verdad? Este es el... Y hay que escoger el grupo. Ustedes son B12B, pero no solo se tiene que ver, se tiene que seleccionar. Le tienen que dar clic. Y una vez que le dan clic, aparecen los proyectos de ese grupo, que ahorita nada más es uno, pero también no porque se vea ya está seleccionado. Hay que darle clic. Si no, les va a decir que no está seleccionado él. Y entonces aquí ya le dan un número de control. ¿Alguien quiere saber qué le tocó? 24, 12, 01. Ahí le dan aquí, me toca. ¿Te tocó eso? ¿Sí? No, para que no empiecen a decir que no, que el profe me tiene mala voluntad y que no sé qué. Yo no sé qué les toca, ¿eh? Es un programa, no es aleatorio porque si fuera aleatorio cada vez que lo ejecutan va a ser diferente. No, siempre tiene. Es un programa que es un arreglo de alumnos y luego ahí escoge, de manera aleatoria dice, voy a empezar con este alumno y luego ya. O sea, yo no sé qué les toca, ¿eh? Pero precisamente porque no sé qué les toca, ustedes me tienen que poner este archivo, perdón, esta imagen me lo tienen que poner en el frame. A ver, nada más otro. ¿Quién? 24, 69. ¿Sí? Te tocó encapsulado, es bueno, eso. Interés, esto es lo que van a calcular, ¿verdad? Calcular la tasa de interés, te tocó interés compuesto y el arreglo encapsulado. Bueno, entonces aquí yo hay un documento que se llama Instrucciones de envío de proyectos. Ahorita ya no lo alcancé a ver, pero sí si quisiera que lo lean, porque bueno, los que ya llevaron conmigo saben que les pido que los nombres de los archivos tengan cierta estructura y ahí en ese documento viene. Mañana lo podemos comentar, pero sería bueno que lo leyeran para que ya vamos un poco más rápido. Entonces, aquí dejen ver si todavía lo tengo por aquí. Este es un grupo del semestre pasado, ¿sí? Nada más para que vean cómo quedaría un proyecto ya terminado y enviado. Entonces aquí me voy al proyecto 1. Aquí está. Es del semestre pasado, ¿eh? Vean, es otro tema totalmente diferente. Y luego, de 37 alumnos, que en realidad son 35 porque yo estoy dos veces, enviaron 26 y uno no lo acepté por alguna razón. Entonces vamos a ver. Voy a tomar este. Este es uno que enviaron el semestre pasado. Empezando por el nombre del archivo, se aceptan puros .zip. Y PA, su guión bajo, su número de control, guión bajo, proyecto, guión bajo 01. Así es como se debe llamar. Yo lo abro aquí. Y este es como si no está ahí, no lo descomprimió, lo está haciendo en el navegador, pero yo aquí lo puedo probar. Es como si estuviera en la carpeta del proyecto, porque yo no, sería muy tardado que yo descargara, descomprimiera y luego lo cargara a NetBeans para probarlo. Entonces me tardaría mucho. Entonces por eso yo lo hago desde aquí. Y aquí está la carpeta disk, que es donde está el ejecutable. Me tienen que generar el ejecutable. Entonces ya entro al ejecutable y aquí está el ejecutable.
es el YAR. Le doy clic. Y ahí, este es el que me enviaron. Aquí está la imagen de asignación, está la imagen del ejemplo de ese problema, y aquí están todos los botones, ¿verdad? Entonces ya le digo aquí, renglones, pues tantos. Aquí debería decir, estos eran cuerpos, debería decir número de cuerpos, pero bueno, este no fue tan grave, ¿no? Y luego ya le digo, a ver, pues el ejemplo, a ver, le voy a poner el ejemplo, aquí está, ejemplo. Aquí ya debía haberle puesto nada más 5 porque el ejemplo nada más es de 5. Hay algunos que cuando le pongo ejemplo ya me ponen los renglones que debe ser, pero bueno, aquí no lo hizo. Y vean cómo a él le tocó calcular, dice la longitud de estiramiento, que viene siendo la X. Por eso no puso este dato, porque ese lo va a calcular. Pero estos que vienen aquí son los que están en la tabla, porque esos son los resultados que ya conozco. Entonces yo le digo, ahora calcular. Y en el cálculo, pues ya debe calcular lo checo contra esta columna, pues deben ser los mismos valores. Y luego, pues ya lo ordeno por energía, por alfabético, el mayor y menor, por ahí está, en el calcular, por ahí no sé dónde lo puso. Bueno, y ya, si es lo primero que hago. Si no ejecuta, ya no sigo revisando ese proyecto. Porque a veces no viene pues ya no lo reviso. O a veces viene, pero le doy clic y no hace nada. Ah, es que no pusieron como principal el frame. O a veces le doy clic y me marca error. Ah, pues es que usaron una versión diferente del JDK. ¿Sí? Pero si no puedo ejecutarlo, si no lo puedo, entonces ya no sigo revisando. Les pongo un comentario. Pasó esto y lo tienen que corregir. Y ya se va pasando más tiempo, ¿no? Bueno, después del ejecutable, me vengo aquí, aquí está la documentación. La documentación son los diagramas de clase. Pero vean cómo se llama el archivo. No es cualquier, no le van a poner cualquier nombre. Le tienen que poner este que dice, eso lo dice el documento, ¿eh? Entonces lo abro y veo aquí, pues aquí están los diagramas. Bueno, un poquito ahí, en los diagramas, lo más común que pasa es que no me pongan todos los métodos. Nada más, así como yo lo hago. Pues el profe así lo hace, pues yo lo hago igual. Pero yo lo he aclarado varias veces. Yo no completo, a veces, casi nunca completo los diagramas. Ustedes sí los deben completar. Yo, ¿qué me faltan? Los constructores, los get, los set. Todo eso debe ir ahí. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué me falta revisar? El código fuente. El código fuente, entro aquí y digo, a ver, es bien importante para mí. Ya quité la ejecución, ¿verdad? Yo la mantengo ahí, la ejecución, porque pues se me olvida qué le tocó. Digo, ¿qué le tocó? Sin encapsular. Entonces me voy acá. Y si es sin encapsular, yo sé que debe traer una clase, que en este caso, como eran cuerpos, pues le llamó cuerpos a la clase. Pero vean como el nombre del archivo no es nada más cuerpo, es todo esto. Bueno, entonces entro aquí al código y le digo, bueno, reviso, a ver, ¿qué te tocó calcular? Por eso es bien importante para mí que siempre esté esto. A veces me ponen aquí una opción que dice asignación y se ve bien bonito, pero eso a mí no me sirve igual porque se me pierde cada vez que me cambio de ventana y tengo que estarle dando aquí a ver qué le tocó. Por eso yo les pido que lo pongan en el frame, aquí. Entonces digo, bueno, le tocó sin encapsular, le tocó calcular la longitud de estiramiento, quiere decir que esa longitud no debe ser un atributo aquí, debe ser un método que está más abajo. Y bueno, como no le tocó encapsular, quiere decir que ya no tiene otra clase. Si le hubiera tocado encapsulado, pues tendría otra clase que crearía un arreglo de cuerpos, en este caso un arreglo de cuerpos. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, aquí traigo cuáles son las principales razones por las que no les acepto los proyectos. El proyecto debe traer un mínimo ya cuando funciona, pues ya revisó, no ordena bien, a veces no, un ordenamiento lo hace bien, pero el otro no, a veces el cálculo no es tan exacto, y entonces ya les empezó a revisar. Si me ponen los nombres que ustedes quieran, no lo voy a revisar, les voy a poner nombres de los archivos incorrectos, ni siquiera lo abro. Luego, no viene el archivo ejecutable ya, no lo generaron.
O lo generaron pero no ejecuta, no lo pusieron como principal el frame. O ejecuta pero marca error, usaron otra versión del JDK. Las versiones oficiales, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? El JDK 21 es el que está aquí en el laboratorio. Entonces, si me ponen entre el 17 y el 21 no voy a tener problema, pero si me ponen el 22, el 25, el 27 o no sé en cuál vaya ahorita, no lo voy a poder ejecutar porque yo no puedo tener todas las versiones aquí. Ok, luego, no viene la imagen de asignación, no sé qué les tocó, pues no les puedo revisar. Bueno, a veces no me ponen el archivo de código fuente porque dicen, no, pues el profe nada más quiere que trabaje bien. No, también quiero revisar el código. No lo reviso al 100%, pero sí los puntos importantes. No hace lo que te tocó. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente, que se lo pasaron, ¿va? Pues, o sea, te tocó calcular el tiempo y calculaste el periodo. Y hasta está más difícil lo que hiciste que lo que te tocó. Pues normalmente es porque no lo hizo, ¿va? Bueno, esos son los... Les encargo que lean, por favor, para mañana el documento que dice instrucciones de envío y luego ya comentamos. Y si tienen dudas del proyecto, es mejor desde ahorita porque si no se brinca el fin de semana, ya queda poquito tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí le dejamos.